Me quedé paralizada cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi nuera. Matilde, vas a comer las sobras después de que toda mi familia termine. Es lo justo, ¿no crees? Patricia lo dijo con esa sonrisa venenosa que conocía tan bien, mientras todos los invitados del cumpleaños de mi hijo Julián se quedaron en silencio incómodo. Era el cumpleaños número 42 de mi propio hijo, y su esposa me estaba humillando en mi propia casa, delante de 20 personas. El pastel de chocolate que había horneado desde las 5 de la mañana, las decoraciones que había colgado con mis manos arrugadas, la cena que había preparado durante horas para celebrar a mi hijo, todo eso no importaba. Para Patricia, yo era invisible. Una sombra que se movía por los rincones de lo que ella consideraba su territorio. Vi cómo Julián miró hacia otro lado, como siempre hacía cuando su esposa me destrozaba. No dijo una palabra. Nunca la decía. Patricia tiene razón, mamá murmuró sin mirarme a los ojos. Ellos son los invitados principales. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras frías. Mi propio hijo, el bebé al que amamanté, al que cuidé cuando tuvo fiebre alta durante días, al que defendí cuando los otros niños se burlaban de él en la escuela, ese mismo hijo me estaba enviando al final de la fila en la celebración que yo misma había organizado. Los invitados miraban sus platos. Algunos tosían nerviosamente. La hermana de Patricia soltó una risita cruel. Los primos intercambiaron miradas de complicidad. Todos sabían que esto estaba mal, pero nadie tenía el valor de defenderme. Yo era solo la suegra, la mujer que sobraba en la vida perfecta que querían construir sin mí. Además, continuó Patricia con esa voz dulce que usaba para envenenar, no creo que necesites comer tanto a tu edad. No es mejor que cuides tu salud. Las risas se hicieron más audibles. Su hermana Leonora asintió con aprobación. Patricia siempre piensa en todo, comentó alguien desde el otro extremo de la mesa. Era como si estuvieran representando una obra de teatro donde yo era el personaje que todos despreciaban. Sentía algo rompiéndose dentro de mi alma. No era solo humillación. Era la comprensión dolorosa de que después de 67 años de vida, después de haber sacrificado todo por este hijo, después de haber trabajado día y noche para darle lo mejor, yo no tenía valor en sus ojos. Recordé todas las veces que había fingido no escuchar cuando Patricia le decía a Julián que yo era una carga. Todas las veces que había tragado mi orgullo cuando ella reorganizaba mi propia casa sin preguntarme. Patricia continuó sirviendo a todos los demás con una sonrisa radiante, como si acabara de realizar el acto más natural del mundo. «Leonor, ¿quieres más ensalada?», le preguntó a su cuñada. «Manuel, pásame tu plato, hay suficiente para todos». Para todos menos para mí. Yo era la excepción. Yo era la que esperaría como un animal hambriento los restos de mi propia cocina. «¿Sabes qué?», dijo Patricia dirigiéndose a toda la mesa. «Creo que Matilde puede ayudarnos limpiando los platos mientras nosotros disfrutamos el postre. Después de todo, no tiene nada más que hacer». La humillación era completa. No solo me negaba comida, sino que me convertía en su sirvienta personal delante de todos. Julián siguió comiendo en silencio, como si no hubiera escuchado nada. Como si su madre no existiera. Como si los 40 años de sacrificios que había hecho por él fueran invisibles. Pensé en todas las noches que había trabajado doble turno para pagarle la universidad. En todas las veces que había ido sin comer para que él tuviera lo mejor. En todos los sueños que había enterrado para que él pudiera cumplir los suyos. Pero había algo que Patricia no sabía. Algo que ni ella ni mi hijo podían imaginar. En mi bolso, cuidadosamente doblados dentro de un sobremanila, estaban los papeles de transferencia de nuestra segunda casa. La propiedad que había heredado de mi difunto esposo Roberto, valorada en $150,000. Había planeado entregárselos esa noche como regalo de cumpleaños sorpresa. Durante semanas había preparado todo en secreto. Visitas al notario, consultas con el abogado, trámites interminables que me habían tomado días enteros. Había pagado todos los impuestos pendientes, había actualizado los documentos, había firmado todo lo necesario. Todo estaba listo. Solo faltaba que Julián firmara los documentos para que la casa fuera completamente suya. Una casa con 3 habitaciones, jardín amplio, ubicada en el mejor barrio de la ciudad. Esa propiedad representaba mi seguridad económica, mi futuro, mi tranquilidad en la vejez. Era mi plan de respaldo, mi independencia. Pero había decidido dársela porque era mi hijo, porque pensé que merecía esa ayuda,
porque quería verlo próspero y feliz. Había imaginado su cara de sorpresa, su abrazo de agradecimiento, las lágrimas de emoción en sus ojos. ¡Qué ingenua había sido! Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo como todas las miradas se posaban sobre mí. Patricia alzó una ceja, probablemente esperando que fuera a la cocina a servirme las migajas como una mujer obediente. Los invitados siguieron comiendo, algunos intentando disimular la incomodidad con conversaciones forzadas sobre el trabajo o el clima. El murmullo de voces se intensificó, como si quisieran tapar lo que acababa de pasar. ¿Ya te rindes, Matilde?, preguntó Patricia con falsa dulzura. Pensé que ibas a insistir en comer con nosotros. Más risas. Mi propio hijo no solo permitía esto, sino que parecía aliviado de que me fuera. Como si mi presencia fuera una molestia en su día especial. Caminé hacia mi habitación con lo que me quedaba de dignidad. Cada paso resonaba en el silencio que había dejado atrás. Cerré la puerta y me senté en la cama que había compartido con Roberto durante 30 años. El colchón crujió bajo mi peso, igual que mi corazón se desmoronaba en mi pecho. Saqué los papeles de mi bolso y los miré por última vez. El sello del notario brillaba bajo la luz de la lámpara. $150,000. Una suma que cambiaría completamente la vida de mi hijo y su familia. Una oportunidad de empezar de nuevo, de pagar deudas, de darle a mi nieto una educación mejor, de vivir sin preocupaciones económicas. Pero ya no más. Guardé los papeles de vuelta en mi bolso, me puse mi abrigo gris y salí de la habitación. La fiesta continuaba en el comedor. Risas, conversaciones, el ruido de los cubiertos contra los platos. Mi ausencia ni siquiera había sido notada. Caminé hacia la puerta principal, pasando por el comedor donde mi familia y sus invitados disfrutaban de la cena que yo había preparado con tanto amor desde el amanecer. ¿A dónde vas, Matilde?, preguntó Patricia con tono burlón cuando me vio dirigirme a la salida. Pensé que ibas a esperar las sobras en la cocina. Toda la mesa se rió. Mi propio hijo sonrió mientras cortaba su pastel. No respondí. Simplemente abrí la puerta y salí a la noche fría, llevándome conmigo el regalo más valioso que jamás había planeado dar. Un regalo que ahora sabía que nunca, jamás, merecieron. Esta humillación no había comenzado esa noche. Era el resultado de 3 años de maltrato silencioso que había soportado desde el día que Patricia entró en nuestras vidas. 3 años de pequeñas crueldades que se habían convertido en mi rutina diaria, mientras mi hijo fingía no ver nada. Todo comenzó cuando Julián anunció su compromiso. Patricia llegó a nuestra casa con esa sonrisa perfecta y esos modales calculados que engañaron a mi hijo por completo. Desde el primer día, estableció territorio. Matilde, me dijo con voz dulce mientras reorganizaba mi sala sin preguntarme. Espero que no te moleste si cambio algunas cositas. Es que tengo muy buen gusto para la decoración. No era una pregunta. Era una declaración. Los muebles que Roberto y yo habíamos elegido con tanto cariño fueron relegados al sótano. Las fotografías familiares desaparecieron de las paredes. Mis plantas del jardín fueron arrancadas para hacer espacio a sus mejoras estéticas. Mi propia casa se volvió irreconocible, pero Julián estaba tan enamorado que veía cada cambio como una bendición. «Mamá, ¿no te parece que la casa se ve más moderna?», me preguntaba con ojos brillantes. Yo asentía en silencio, tragándome las palabras que realmente quería decir. No quería ser la suegra problemática. No quería que mi hijo tuviera que elegir entre su madre y su futura esposa. Así que callé, y ese silencio se convirtió en mi prisión. La primera vez que Patricia me gritó fue 2 semanas después de la boda. Había preparado la cena como siempre hacía, pero esa noche llegó tarde del trabajo y encontró que no había calentado la comida a la temperatura exacta que ella prefería. «Matilde, ¿cómo se te ocurre servirnos comida fría? ¿Acaso no sabes cocinar?». Sus palabras resonaron por toda la casa. Julián estaba en la sala viendo televisión. Escuchó cada palabra, pero no se movió de su sillón. Cuando salí de la cocina con los ojos húmedos, simplemente me miró y dijo: «Mamá, Patricia ha tenido un día difícil en la oficina. Trata de entenderla». Esa fue la primera vez que me di cuenta de que había perdido a mi hijo para siempre. Las humillaciones se volvieron más frecuentes y más crueles. Patricia desarrolló un sistema perfecto para maltratarme solo cuando Julián no estaba presente, o cuando él podía fingir que no se daba cuenta.
Si llegaba temprano del trabajo, me encontraba limpiando la casa de arriba a abajo porque Patricia había decidido que olía a viejo. Si preparaba comida que no era de su agrado, tenía que cocinar algo diferente solo para ella, mientras el resto comíamos lo que había hecho originalmente. Matilde, el baño necesita una limpieza profunda, me decía los sábados por la mañana, justo cuando yo planeaba descansar. Y de paso, puedes lavar toda mi ropa. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Julián la escuchaba y sonreía, como si fuera normal que su esposa me tratara como empleada doméstica en mi propia casa. El dinero también se convirtió en un arma. Patricia convenció a Julián de que yo gastaba demasiado en comida. Tu mamá compra cosas innecesarias, le susurraba al oído. Deberíamos controlar mejor los gastos del hogar. Poco a poco, mi acceso a las cuentas bancarias se fue limitando. Tenía que pedirle permiso a mi propia nuera para comprar mis medicamentos. ¿Realmente necesitas esas pastillas tan caras?, me preguntaba Patricia cuando le solicitaba dinero para mi tratamiento de artritis. Seguramente hay opciones más baratas. Julián la apoyaba sin cuestionar. Mamá, Patricia entiende de finanzas mejor que nosotros. Hagamos caso a sus consejos. Mis dolores se intensificaron, pero mi dignidad se desvanecía más rápido que mi salud. Los fines de semana eran los peores. Patricia organizaba reuniones familiares donde yo era tratada como la sirvienta invisible. Matilde, tráenos más hielo. Matilde, limpia lo que se derramó. Matilde, ¿por qué no te vas a tu habitación para que podamos conversar en paz? Sus hermanas y amigas se reían de mis torpezas fabricadas, de mis olvidos inventados, de mi supuesta incapacidad para hacer las cosas correctamente. Durante esas reuniones, Julián se comportaba como el esposo perfecto y el hijo modelo. Abrazaba a Patricia con ternura, le compraba regalos costosos, le decía palabras dulces al oído. Pero conmigo, su propia madre, apenas intercambiaba saludos formales. Era como si yo fuera una huésped incómoda en mi propia casa, tolerada por caridad. Tu mamá está envejeciendo, le decía Patricia a Julián cuando creía que yo no podía escucharlas. Creo que necesita más estructura en su vida. Más responsabilidades para mantenerse activa. Esas responsabilidades incluían limpiar toda la casa todos los días, cocinar 3 comidas diferentes según los gustos de cada uno, lavar la ropa de toda la familia y mantenerme invisible cuando llegaban visitas importantes. El momento más doloroso llegó el año pasado, cuando mi nieto cumplió 5 años. Patricia organizó una fiesta enorme en el jardín, invitó a todos sus amigos y familiares, contrató animadores y decoró todo con el tema favorito del niño. Yo había estado esperando ese día durante semanas, había comprado un regalo especial, había preparado su comida favorita. Pero cuando llegó el momento de las fotografías familiares, Patricia me pidió que me hiciera a un lado. Matilde, ¿podrías tomar las fotos? Queremos que salgan solo los miembros importantes de la familia. Julián posó sonriente con su esposa y su hijo, mientras yo los veía a través del lente de la cámara, completamente excluida del momento más importante de mi nieto. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Entendí que no era solo que Patricia me odiara. Era que había logrado convencer a mi hijo de que yo no merecía formar parte de su nueva familia. Que mi papel era el de una cuidadora silenciosa que debía agradecer la oportunidad de servir. Pero nunca, en mis peores pesadillas, imaginé que llegarían al extremo de humillarme públicamente como lo hicieron esa noche del cumpleaños. Obligarme a esperar las obras delante de 20 personas fue la gota que colmó el vaso. Fue el momento en que me di cuenta de que había perdido no solo a mi hijo, sino también mi dignidad, mi hogar y mi lugar en el mundo. Mientras caminaba por las calles frías de la ciudad esa noche, con los papeles de la casa en mi bolso, entendí algo que me cambió para siempre. No había sido solo crueldad. Había sido una estrategia. Patricia había estado trabajando sistemáticamente para hacerme sentir tan miserable que yo misma decidiera irme. Quería quedarse con mi casa, con mi lugar, con mi hijo, sin tener que cargar con el problema de la suegra. Lo que no sabía era que yo tenía el poder de cambiar todo. Y esa noche, por primera vez en 3 años, decidí usarlo. Caminar por las calles esa noche me dio la claridad que necesitaba para entender la magnitud de lo que acababa de suceder. No solo había sido humillada públicamente, sino que había estado a punto de entregar un regalo que habría cambiado para siempre el equilibrio de poder en mi propia familia. Un regalo que Patricia y Julián jamás imaginaron que existía. La segunda casa había sido el secreto mejor guardado de Roberto.
Ubicada en el distrito residencial más exclusivo de la ciudad, la había comprado años antes de morir como una inversión para nuestro futuro. Matilde me había dicho una tarde mientras firmaba los documentos: esta propiedad será tu seguridad cuando yo ya no esté. Nunca la vendas a menos que realmente lo necesites. Durante los primeros meses después de su muerte, ni siquiera recordé que existía. El dolor era tan intenso que apenas podía concentrarme en las necesidades básicas. Fue solo cuando comencé a revisar sus papeles personales que encontré la escritura, cuidadosamente guardada en su caja fuerte junto con una carta explicándome todos los detalles. La propiedad estaba valorada en $150,000. Una casa de 2 pisos con 3 habitaciones, 2 baños completos, jardín amplio con árboles frutales, y lo más importante, estaba completamente pagada. Sin hipotecas, sin deudas, sin complicaciones legales. Era mía por derecho propio, y Roberto se había asegurado de que todos los documentos estuvieran en orden para que yo pudiera hacer con ella lo que considerara necesario. Durante 2 años, esa casa había sido mi red de seguridad silenciosa. La rentaba a una familia joven que pagaba puntualmente $800 mensuales, dinero que yo guardaba en una cuenta separada que ni Julián ni Patricia conocían. Era mi fondo de emergencia, mi plan de escape, mi garantía de que nunca dependería completamente de la caridad de mi nuera. Pero conforme los maltratos se intensificaron, comencé a sentir una culpa terrible. Ahí estaba mi hijo, luchando con las deudas de su nueva familia, trabajando horas extras para llegar a fin de mes, mientras yo tenía una propiedad valiosa que podría resolver todos sus problemas. Patricia se quejaba constantemente de los gastos del niño, de las cuentas médicas, de la necesidad de mudarse a un lugar más grande. No sé cómo vamos a seguir adelante, le decía a Julián durante las cenas, asegurándose de que yo pudiera escucharla. Los precios de todo están subiendo, y tu sueldo no alcanza. Necesitamos encontrar una manera de generar más ingresos. Julián asentía preocupado, revisando una y otra vez sus estados de cuenta, calculando gastos, eliminando pequeños placeres para ahorrar unos dólares. Verlo sufrir económicamente me destrozaba el corazón. Era mi hijo, el hombre que había criado con tanto sacrificio, y yo tenía en mis manos la solución a todos sus problemas. Durante semanas luché con la decisión. ¿Era justo guardar esa propiedad para mí cuando mi propia familia la necesitaba tanto? ¿No era mi deber como madre ayudar a mi hijo en sus momentos difíciles? La decisión final llegó hace un mes, cuando escuché a Patricia llorar en su habitación. Julián había salido a trabajar y ella pensaba que yo no estaba en casa. Sus sollozos eran genuinos, llenos de desesperación. No puedo más, susurraba al teléfono con alguien, probablemente su hermana. Las deudas nos están asfixiando. No sé qué vamos a hacer si nos cortan los servicios otra vez. En ese momento, mi corazón de madre se ablandó completamente. Pensé que tal vez toda la crueldad de Patricia hacia mí era resultado del estrés financiero. Que tal vez, si yo resolvía sus problemas económicos, ella podría tratarme con más respeto y cariño. Que tal vez, al darles la casa, podría recuperar el amor de mi hijo y ganarse el agradecimiento de mi nuera. Esa misma tarde llamé al abogado de Roberto. Quiero transferir la propiedad de la segunda casa a mi hijo, le dije con determinación. Quiero que sea un regalo de cumpleaños. Necesito que prepare todos los documentos necesarios. Don Ricardo, el abogado, me miró con preocupación. Matilde, esa propiedad representa una suma considerable de dinero. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Una vez que firme los papeles de transferencia, ya no habrá vuelta atrás. Le aseguré que era lo que Roberto habría querido, que era mi deber ayudar a mi hijo. Durante 3 semanas trabajamos en todos los trámites. Actualización de documentos, pago de impuestos pendientes, verificación de títulos de propiedad, preparación de contratos de transferencia. Cada firma que puse en esos papeles representaba una parte de mi seguridad que estaba entregando voluntariamente. Cada sello que se colocaba me acercaba más al momento en que ya no tendría nada propio excepto la casa donde vivía con ellos. El plan era perfecto. Durante la cena de cumpleaños, después de que todos los invitados hubieran comido el postre, yo me levantaría con una sonrisa y sacaría el sobre Manila. Julián, le diría delante de todos, tengo un regalo muy especial para ti. Imaginen las caras de sorpresa cuando vieran los documentos. Imaginen la emoción cuando entendieran que acababa de regalarles una propiedad que valía más dinero del que habían visto junto en toda su vida.
Había ensayado ese momento cientos de veces en mi mente. Veía a Julián abrazándome con lágrimas en los ojos, diciéndome que era la mejor madre del mundo. Veía a Patricia pidiéndome perdón por todos los maltratos, reconociendo que yo había sido generosa más allá de sus sueños más salvajes. Veía a toda la familia celebrando no solo el cumpleaños de mi hijo, sino también mi gesto de amor incondicional. Incluso había planeado las palabras exactas que diría. Esta casa representaba mi seguridad en la vejez, pero ustedes representan mi felicidad. Prefiero verlos prósperos y tranquilos que tener propiedades que no necesito. Sonaba hermoso en mi cabeza. Sonaba como el tipo de sacrificio maternal que se cuenta en las historias más emotivas. Pero todo se destruyó en el momento en que Patricia decidió que yo no merecía ni siquiera un plato de comida en la mesa. En el momento en que mi hijo apoyó su decisión sin siquiera pensarlo. En el momento en que me di cuenta de que no importaba cuánto dinero les diera, para ellos yo seguiría siendo una carga, una molestia, algo de lo que querían deshacerse. Mientras caminaba por las calles esa noche, entendí algo fundamental. No había estado a punto de hacerles un regalo. Había estado a punto de comprar un amor que nunca iba a recibir. Había estado a punto de cambiar mi seguridad económica por migajas de afecto fingido. Había estado a punto de cometer el error más grande de mi vida. Los papeles seguían en mi bolso, intactos, sin firmar por Julián. Legalmente, la casa seguía siendo completamente mía. Patricia y Julián no tenían idea de que habían estado a segundos de convertirse en propietarios de una fortuna. No tenían idea de que su crueldad les había costado la oportunidad de sus vidas. Y por primera vez en 3 años, sonreí con verdadera satisfacción. Al día siguiente desperté con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, había dormido toda la noche sin despertarme preocupada por las tareas que Patricia me asignaría al día siguiente. No había regresado a casa la noche anterior. Me había quedado en la pequeña habitación que rentaba encima de la panadería de Doña Carmen, un lugar que mantenía secreto como refugio para mis momentos más difíciles. Eran las 8 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Helen. Su nombre en la pantalla me causó una mezcla de ansiedad y curiosidad. Durante los últimos meses, él solo me llamaba cuando necesitaba algo o cuando Patricia lo enviaba a pedirme que hiciera alguna tarea específica. Mamá, ¿dónde estás? Su voz sonaba diferente. No era el tono distante y frío de siempre. Había algo parecido a la preocupación, aunque yo sabía que probablemente era más molestia que genuina inquietud. Patricia está preguntando quién va a preparar el desayuno. Por supuesto. No me estaba llamando porque hubiera notado mi ausencia como madre, sino porque no había nadie que cocinara para su princesa. Estoy bien, Julián, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No voy a regresar hoy. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Claramente no esperaba esa respuesta. ¿Qué quieres decir con que no vas a regresar? ¿Dónde dormiste anoche? Estamos preocupados. Mentira. Lo que realmente les preocupaba era quién iba a hacer el trabajo doméstico. Julián, necesito pensar algunas cosas. Estaré fuera unos días. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era emoción. Por primera vez en años, había tomado una decisión por mí misma, sin consultar a nadie, sin pedir permiso. No pasaron ni 2 horas cuando volvió a llamar. Esta vez su tono era completamente diferente. Mamá, por favor regresa a casa. Patricia se siente muy mal por lo que pasó anoche. Quiere disculparse contigo. Las mentiras salían de su boca con una facilidad que me dolía en el alma. Patricia jamás se disculpaba por nada. Menos aún conmigo. ¿Así? Le pregunté con ironía. ¿Y qué es exactamente lo que lamenta? ¿Haberme humillado delante de 20 personas o haberme tratado como una sirvienta en mi propia casa? Julián tartamudeó. Claramente no esperaba que le hablara con tanta firmeza. Mamá, tú sabes cómo es Patricia cuando está estresada. No lo dijo en serio. Además, anoche fue una noche especial y tal vez todos bebimos un poco más de la cuenta. Siempre tenía excusas para ella. Siempre encontraba manera de justificar sus crueldades. Julián, le dije con una voz que no reconocía como mía, tu esposa no había bebido ni una gota de alcohol cuando decidió humillarme. Lo hizo completamente sobria y consciente. Y tú la apoyaste.
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. La tercera llamada llegó al mediodía. Esta vez era Patricia. Su voz dulce y manipuladora resonó en mi oído como el sonido de una serpiente. Matilde, querida, Julián me contó que estás molesta por lo de anoche. Creo que hubo un malentendido terrible. Un malentendido. No pude evitar reírme. Patricia, tú me dijiste textualmente que comiera las sobras después de toda tu familia. ¿Qué parte de eso fue un malentendido? Ay, Matilde, yo solo quería que los invitados se sintieran cómodos primero. Ya sabes cómo es esto de las etiquetas sociales. Pensé que tú entenderías. Su capacidad para distorsionar la realidad era impresionante. Además, preparé tu plato favorito especialmente para ti. Estaba guardando telo en la cocina. Mentira tras mentira. No había preparado nada especial para mí. Lo que había sobrado después de que todos comieran era exactamente lo que esperaba que yo consumiera. Patricia, hemos vivido en la misma casa por 3 años. Ambas sabemos exactamente lo que pasó anoche. Mira, Matilde, su voz comenzó a cambiar, volviéndose más firme. Sé que a veces soy un poco directa, pero es porque me importa esta familia. Todo lo que hago es por el bienestar de Julián y del niño. Espero que puedas entender eso. Ahí estaba. La manipulación disfrazada de sacrificio. La crueldad presentada como amor familiar. ¿Y dónde quedo yo en esa ecuación, Patricia? ¿Cuál es mi lugar en esta familia que tanto te importa? Tú eres muy importante para nosotros, Matilde. Eres la abuela de nuestro hijo, la madre de mi esposo. Por eso creo que deberíamos hablar en persona. Ven a casa y resolvemos esto como familia. Su tono se había vuelto casi suplicante, pero yo conocía esa estrategia. Primero la humillación pública, luego las disculpas privadas, después vuelta a la rutina de maltratos. No, Patricia. Esta vez no. Y colgué. Durante las siguientes horas, las llamadas se intensificaron. Julián llamaba cada 30 minutos. Patricia enviaba mensajes de texto llenos de emoticones de corazones y caritas tristes. Incluso recibí llamadas de algunos invitados de la noche anterior, claramente enviados por ellos para convencerme de que regresara. Matilde, habla Leonor, me dijo la cuñada de Patricia. Estoy muy preocupada por ti. Patricia me contó que tuvieron un pequeño malentendido anoche. Ella está destrozada, siente que se malinterpretaron sus palabras. Todos repetían la misma versión fabricada de los eventos. Pero lo que más me sorprendió fue el tono cada vez más desesperado de las llamadas. No era solo que quisieran que regresara para hacer el trabajo doméstico. Había algo más, una urgencia que no lograba entender completamente. Patricia, especialmente, parecía cada vez más nerviosa con cada conversación. Matilde, por favor, me dijo durante su 5ª llamada del día, sé que cometí un error. Déjame compensarte. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? ¿Quieres que te compre algo especial? ¿Un vestido nuevo? ¿Un viaje? Era extraño escucharla ofrecer gastar dinero en mí, cuando habitualmente se quejaba de cada dólar que yo necesitaba para mis medicinas. No necesito nada de ti, Patricia, le respondí. Solo necesito respeto, y eso no se puede comprar. Pero Matilde, somos familia. Las familias superan este tipo de problemas. Además, su voz se quebró ligeramente. El niño está preguntando por su abuela. Está muy triste de que no hayas regresado. Era su arma más poderosa, y ambas lo sabíamos. El dolor de no ver a mi nieto era real. Era lo único que realmente me dolía de esta separación. Pero también sabía que Patricia estaba usando ese amor para manipularme, como había hecho tantas veces antes. Al caer la noche, me di cuenta de algo importante. En todas esas llamadas desesperadas, en todos esos intentos de convencerme de regresar, ni Julián ni Patricia había mencionado una sola vez que lamentaran haberme perdido a mí como persona. No habían dicho que extrañaran mi compañía, mis conversaciones, mi presencia en sus vidas. Solo se preocupaban por recuperar a su empleada doméstica gratuita. Pero había algo más en su desesperación que no lograba descifrar. Una urgencia que iba más allá de la simple inconveniencia de no tener quien cocinara y limpiara. Era como si estuvieran esperando algo de mí, como si mi regreso fuera crucial para algún plan que yo desconocía. Esa noche,
Mientras me quedaba nuevamente en mi pequeño refugio secreto, decidí que era hora de entender qué estaba realmente pasando. Y también era hora de que supieran exactamente lo que habían perdido con su crueldad. Al día siguiente, los buscaría. Pero esta vez, yo tendría el control de la conversación. Al tercer día de mi ausencia, decidí que era momento de regresar. Pero no como la mujer sumisa que se había ido. Regresaba con un plan, con determinación, y con la certeza de que mi vida iba a cambiar para siempre. Había pasado esos días no solo reflexionando sobre mi situación, sino también consultando con personas que me ayudarían a tomar las decisiones más importantes de mi vida. La primera persona que visité fue don Ricardo, el abogado de Roberto. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo que siempre me había intimidado un poco. Pero esa mañana entré con la cabeza en alto, llevando conmigo todos los documentos de la segunda casa que había estado a punto de regalar. Matilde, me dijo con sorpresa cuando me vio entrar. Pensé que vendría con Julián para finalizar la transferencia de la propiedad. ¿Dónde está él? Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta al no regresar a casa inmediatamente. Don Ricardo, he cambiado de opinión respecto a la transferencia, le dije sentándome frente a su escritorio. Quiero cancelar todo el proceso. Vi su expresión de confusión mientras revisaba los papeles que había preparado meticulosamente. ¿Está segura, Matilde? Invertimos mucho tiempo en preparar estos documentos. Además, usted parecía muy decidida a ayudar a su hijo. Su preocupación era genuina, pero yo ya había tomado mi decisión. Le conté lo que había pasado durante la cena de cumpleaños. Sus ojos se fueron abriendo gradualmente mientras yo relataba cada detalle de la humillación que había sufrido. Cuando terminé mi relato, don Ricardo se quitó los lentes y los limpió lentamente, claramente procesando lo que había escuchado. Matilde, me dijo finalmente, en mis 40 años como abogado he visto muchas familias destruirse por dinero. Pero también he visto cómo el dinero revela la verdadera naturaleza de las personas. Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. ¿Está completamente segura de que quiere cancelar esta transferencia? Completamente segura, respondí sin vacilar. Además, quiero que me ayude con algo más. Quiero hacer algunos cambios en mi testamento. Durante los últimos días había estado pensando no solo en el presente, sino también en el futuro. En lo que pasaría con mis propiedades cuando yo ya no estuviera. Don Ricardo sacó una libreta nueva y comenzó a tomar notas. Dígame qué cambios quiere hacer. Sus palabras me dieron una sensación de poder que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, yo estaba tomando decisiones importantes sobre mi propia vida. Quiero que la casa donde vivimos actualmente quede para mi hijo Julián, comencé explicando. Después de todo, es su hogar y el de mi nieto. Pero la segunda propiedad, la casa de $150,000, quiero que vaya a una organización benéfica que ayude a mujeres mayores que sufren maltrato familiar. La expresión de don Ricardo cambió completamente. ¿Está segura de esa decisión, Matilde? Es una suma considerable de dinero. Asentí con determinación. Había pasado horas pensando en esto, y tenía perfecta claridad sobre lo que quería hacer. También quiero establecer un fideicomiso para la educación de mi nieto, continué. Tengo algunos ahorros adicionales que quiero que se usen exclusivamente para su colegio y universidad. Pero con una condición: el dinero solo estará disponible si el niño mantiene una relación directa conmigo, sin interferencias de sus padres. Don Ricardo seguía tomando notas, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles legales. Cuando terminamos, me miró con algo parecido a la admiración. Matilde, estos cambios significan que usted está tomando control total de su legado. ¿Cuándo quiere que redacte los nuevos documentos? Lo antes posible, respondí. Y don Ricardo, hay algo más que necesito que sepa. Quiero que estos cambios se mantengan completamente confidenciales por ahora. Nadie más debe saber sobre las modificaciones al testamento. Después de la reunión con el abogado, fui a visitar a mi única amiga verdadera, doña Carmen, la dueña de la panadería. Carmen tenía mi edad y había pasado por experiencias similares con su propia familia. Era la única persona que conocía completamente la situación de maltrato que yo vivía en casa. Matilde, me dijo mientras preparaba café en la pequeña cocina detrás de su negocio, te ves diferente. Hay algo en tus ojos que no había visto en años. Tenía razón.
Me sentía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mi propia vida. Le conté sobre mi decisión de cancelar la transferencia de la casa y sobre los cambios en mi testamento. Carmen escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó pensativa por un momento largo. ¿Sabes qué me sorprende más de todo esto?, me preguntó finalmente. No es que hayas decidido no darles la casa. Es que finalmente hayas decidido valorarte a ti misma. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Carmen, estoy cansada de ser invisible en mi propia vida, le dije. Estoy cansada de que me traten como si no valiera nada. Esa noche, cuando Patricia me humilló delante de todos, algo se rompió dentro de mí. Pero no se rompió de tristeza. Se rompió de liberación. Carmen sonrió y me tomó de las manos. Matilde, ¿sabes cuántas veces he esperado escucharte decir esas palabras? ¿Cuántas veces he querido decirte que merecías mejor trato? Sus ojos se humedecieron. Pero tenía que ser tu decisión. Tenías que llegar a este punto por ti misma. Pasé la tarde en la panadería, ayudando a Carmen con los clientes y sintiéndome útil de una manera que había olvidado. No era el tipo de trabajo forzado y sin reconocimiento que hacía en casa. Era contribuir voluntariamente, ser apreciada, sentir que mi presencia era valorada. Matilde, me dijo Carmen cuando estábamos cerrando, ¿ya decidiste cuándo vas a regresar a casa? Su pregunta me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando, el inevitable enfrentamiento con Julián y Patricia. Mañana, respondí. Pero no voy a regresar para suplicar perdón o para retomar mi papel de sirvienta. Voy a regresar para establecer nuevas reglas. Carmen asintió con aprobación. ¿Y si no aceptan tus nuevas reglas?, me preguntó. Era una posibilidad real que había estado considerando. Entonces me iré definitivamente, respondí con una calma que me sorprendió. La habitación aquí arriba puede ser temporal o permanente, dependiendo de lo que ellos decidan. Pero ya no voy a vivir suplicando respeto en mi propia casa. Esa noche, en mi pequeño refugio encima de la panadería, escribí una carta. No era para Julián ni para Patricia. Era para mí misma. Una lista de las cosas que ya no iba a tolerar y las cosas que exigiría de ahora en adelante. Era mi declaración de independencia personal. Entre las cosas que escribí estaban: nunca más me dirigirían con gritos o desprecio, nunca más haría trabajos domésticos sin reconocimiento, nunca más me excluirían de decisiones que afectaran mi propia casa, y nunca más permitiría que me humillaran delante de otras personas. También escribí las cosas que ofrecería a cambio: respeto mutuo, contribución justa a los gastos del hogar, y mi amor incondicional para mi nieto. Pero dejé claro que mi generosidad tendría límites claros y no sería nunca más tomada como garantizada. Al amanecer del cuarto día, me levanté temprano, me arreglé con mi mejor vestido, y me preparé para regresar a casa. Pero esta vez llevaba conmigo algo más poderoso que la resignación. Llevaba mi propia dignidad recuperada y la certeza de que valía mucho más de lo que ellos me habían hecho creer. Era hora de que Julián y Patricia entendieran que la mujer sumisa había desaparecido para siempre. Y muy pronto descubrirían exactamente lo que habían perdido con su crueldad. Llegué a casa esa mañana a las 10 en punto. Había elegido deliberadamente esa hora porque sabía que Patricia estaría desayunando tranquilamente después de enviar al niño al colegio, y Julián ya habría salido al trabajo. Quería hablar con ella primero, a solas, sin que mi hijo pudiera intervenir con sus excusas habituales. Abrí la puerta con mi propia llave y entré en silencio. Patricia estaba en la cocina, sentada en la mesa con una taza de café y hojeando una revista. Cuando me vio, su cara cambió completamente. Primero sorpresa, luego alivio, y finalmente esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Matilde, gracias a Dios que regresaste», exclamó levantándose dramáticamente, como si fuera a abrazarme. «Hemos estado tan preocupados por ti. Julián apenas ha dormido pensando en dónde estarías». Mentiras. Ambas sabíamos que su preocupación era puramente práctica. «Patricia», le dije con una calma que claramente no esperaba, «siéntate. Tenemos que hablar». Mi tono era firme, completamente diferente al de la mujer que se había ido 4 días atrás. Ella dudó por un momento, pero finalmente se sentó. «Antes que nada», comencé, sacando mi teléfono, «quiero que sepas que voy a grabar esta conversación». Vi cómo se tensó inmediatamente. «No es para lastimarte, es para protegerme».
Ya no voy a permitir que distorsiones lo que decimos cuando se lo cuentes a Julián. Matilde, no entiendo por qué. Comenzó a protestar, pero la interrumpí. Lo que pasó en la cena de cumpleaños fue la gota que colmó el vaso, continué. Pero no fue un incidente aislado. Durante 3 años me has maltratado sistemáticamente, y yo lo he permitido porque no quería causar problemas en la familia. Patricia abrió la boca para hablar, pero levanté mi mano para detenerla. No, ahora me toca hablar a mí. Durante 3 años me has tratado como tu empleada personal en mi propia casa. Me has gritado, me has humillado, me has excluido, y me has hecho sentir como si fuera una carga en lugar de la dueña de esta propiedad. Mi voz era firme pero controlada. Patricia intentó interrumpir con su voz dulce habitual. Matilde, querida, creo que estás exagerando un poco. Sí, a veces tengo mal carácter, pero... exagerando. La miré directamente a los ojos. Patricia, la noche del cumpleaños me dijiste textualmente que comiera las sobras después de toda tu familia. Delante de 20 personas. En mi propia casa. Eso es exagerar. El silencio que siguió fue tenso. Patricia se movía incómodamente en su silla, claramente buscando una estrategia diferente. Finalmente optó por las lágrimas. Matilde, tienes razón, dijo con voz quebrada. He sido terrible contigo. El estrés del trabajo, las preocupaciones económicas, la responsabilidad de ser madre, nada de eso justifica cómo te he tratado. Las lágrimas parecían genuinas, pero yo conocía su capacidad para la manipulación. Patricia, tus disculpas no cambian nada, respondí. Lo que necesito de ti no son lágrimas, sino un cambio real de comportamiento. Y para eso, vamos a establecer nuevas reglas para vivir en esta casa. Su expresión cambió inmediatamente. Las lágrimas se secaron y pude ver un destello de la Patricia real, la que calculaba cada movimiento. ¿Reglas?, preguntó con tono cauteloso. Exactamente. Reglas claras que todos vamos a respetar. Saqué la carta que había escrito la noche anterior. Primera regla: nunca más me vas a hablar con gritos, desprecio o sarcasmo. Si tienes algún problema conmigo, lo discutiremos con respeto mutuo. Patricia asintió lentamente, pero pude ver la resistencia en sus ojos. Segunda regla: los trabajos domésticos se van a dividir equitativamente entre todos los adultos de la casa. Ya no soy la única responsable de cocinar, limpiar y lavar para toda la familia. Esta regla claramente la molestó, pero siguió asintiendo. Tercera regla: las decisiones que afecten la casa o las rutinas familiares se van a discutir entre todos. Ya no vas a reorganizar mi espacio o cambiar las cosas sin consultarme. Su cara se endureció visiblemente. Y cuarta regla, continué: nunca más me vas a humillar delante de otras personas. Si tienes algún problema conmigo, lo resolveremos en privado, como adultos civilizados. Patricia se quedó en silencio por varios minutos. Pude ver cómo procesaba cada una de las reglas, calculando cómo afectarían su rutina cómoda de tenerme como sirvienta personal. ¿Y si no acepto esas reglas?, preguntó finalmente, mostrando su verdadera naturaleza. Entonces me voy definitivamente, respondí sin vacilar. Y cuando me vaya, me llevo todo lo que es mío. Vi cómo sus ojos se agrandaron ligeramente. Claramente no había considerado esa posibilidad. ¿Qué quieres decir con todo lo que es tuyo?, preguntó con voz temblorosa. Por primera vez en la conversación, sonreí. Era momento de jugar mi carta más importante. Patricia, hay muchas cosas sobre mi situación financiera que tú no sabes. Saqué de mi bolso una copia de las escrituras de la segunda casa. ¿Qué es eso?, preguntó, extendiéndose hacia los papeles. Es la escritura de una propiedad que heredé de Roberto. Una casa valorada en $150,000 que estaba completamente pagada. Vi cómo su cara se ponía pálida mientras leía los documentos. No entiendo, murmuró, revisando página tras página. ¿Has tenido esta propiedad todo este tiempo? Sí, Patricia. Y la noche del cumpleaños, cuando me humillaste delante de todos, yo tenía en mi bolso los papeles de transferencia para regalársela a Julián. El shock en su cara era genuino y completo. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. ¿Ibas a regalarnos una casa?
Iba a regalarles una casa de $150,000 como regalo de cumpleaños para mi hijo. Había pasado semanas preparando todos los trámites legales. Solo faltaba la firma de Julián para que fuera oficialmente suya. Patricia se había quedado completamente inmóvil. Pero cuando decidiste que yo no merecía ni siquiera comer en la misma mesa que tu familia, me di cuenta de algo importante, continué. Me di cuenta de que estaba a punto de comprar un amor que nunca iba a recibir. Estaba a punto de cambiar mi seguridad económica por migajas de respeto fingido. Matilde, Patricia se levantó abruptamente. Por favor dime que no es demasiado tarde. Por favor dime que aún podemos arreglar esto. Su desesperación era palpable. Oh, pero sí puedes arreglarlo, le dije con calma. Puedes empezar respetando las reglas que acabamos de discutir. Puedes empezar tratándome como la dueña de esta casa que soy. Puedes empezar valorando mi presencia en lugar de tolerarla. Sí, lo que tú digas, respondió rápidamente. Acepto todas las reglas. Voy a cambiar completamente. Te lo prometo. Patricia, le dije levantándome y guardando los papeles, las promesas ya no me interesan. Lo único que me interesa son los hechos. Tus acciones de ahora en adelante determinarán qué pasa con esa propiedad. Cuando salí de la cocina, Patricia se había quedado sentada, completamente abrumada por lo que acababa de descubrir. No solo había perdido la oportunidad de su vida por su crueldad, sino que ahora entendía que su futuro dependía completamente de cómo me tratara de ahí en adelante. Por primera vez en 3 años, yo tenía todo el poder en esa relación. Y planeaba usarlo sabiamente. Las siguientes semanas fueron una transformación completa en la dinámica de nuestra casa. Patricia cambió de la noche a la mañana, como si hubiera despertado de un sueño donde ella era la reina y yo era su súbdita. De repente, me preguntaba mi opinión sobre todo, me ofrecía ayuda con las tareas domésticas, e incluso había comenzado a cocinar ocasionalmente. Pero yo no era ingenua. Sabía exactamente por qué se comportaba así. No era arrepentimiento genuino, era cálculo puro. Patricia había entendido que su futuro económico dependía de mantenerme contenta, y estaba dispuesta a representar el papel de la nuera perfecta mientras fuera necesario. La transformación más notable vino cuando Julián regresó del trabajo esa primera noche después de mi confrontación con Patricia. Entró a la casa como siempre, esperando encontrar la cena lista y a su esposa quejándose de mis rarezas recientes. En lugar de eso, encontró a Patricia sirviéndome té en la sala mientras yo leía tranquilamente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó confundido, mirando la escena como si hubiera entrado a la casa equivocada. Tu mamá regresó, le dijo Patricia con una sonrisa forzada. Hemos estado teniendo una conversación muy productiva sobre cómo mejorar la convivencia familiar. La ironía en sus palabras era evidente para mí, pero Julián parecía genuinamente aliviado. Mamá, estoy tan contento de que hayas vuelto, me dijo acercándose para darme un abrazo que se sintió más obligatorio que sincero. Estaba muy preocupado por ti. Julián, le dije con la misma calma que había usado con Patricia. Siéntate. Tenemos que hablar los tres. Vi cómo intercambió una mirada nerviosa con su esposa. Le expliqué a mi hijo las mismas reglas que había establecido con Patricia. A diferencia de ella, Julián no mostró resistencia abierta, pero pude ver su incomodidad creciente conforme yo hablaba. Estaba acostumbrado a una madre sumisa que nunca cuestionaba las decisiones de su esposa. Mamá, me dijo cuando terminé de explicar las nuevas dinámicas, me parece perfecto todo lo que dices. Pero creo que estás siendo un poco dura con Patricia. Ella realmente se siente mal por lo que pasó. Era la misma respuesta de siempre. Defender a su esposa, minimizar mi experiencia, pedirme que fuera comprensiva con quien me había maltratado durante años. Pero esta vez no iba a funcionar. Julián, le dije mirándolo directamente a los ojos, durante 3 años he sido comprensiva, tolerante y paciente. He permitido que tu esposa me humille en mi propia casa porque no quería causar problemas. Pero eso se acabó. Patricia intervino rápidamente. Julián, tu mamá tiene razón. He sido muy injusta con ella, y estoy dispuesta a cambiar completamente. Su actuación era perfecta, pero yo sabía que estaba desesperada por mantener la paz ahora que conocía lo que estaba en juego. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un teatro donde Patricia representaba el papel de la nuera perfecta. Me despertaba con desayuno preparado, me preguntaba qué quería almorzar,
insistía en hacer ella la limpieza mientras yo descansaba. Julián observaba estos cambios con una mezcla de alivio y confusión. No entiendo qué pasó, le comentó a Patricia una noche, pensando que yo no podía escucharlos. Mamá está completamente diferente. Y tú también. Es como si hubieran tenido algún tipo de revelación. Solo nos dimos cuenta de que somos familia y tenemos que cuidarnos mutuamente, respondió Patricia con esa voz dulce que ahora usaba exclusivamente conmigo. Mentira tras mentira, pero al menos estas mentiras trabajaban a mi favor. Sin embargo, comencé a notar pequeños detalles que me preocupaban. Patricia había comenzado a hacer preguntas sutiles sobre mis finanzas. Matilde, ¿cómo haces para mantenerte tan tranquila económicamente? ¿O Roberto te dejó bien situada financieramente? Sus preguntas sonaban casuales, pero yo reconocía la curiosidad calculadora detrás de ellas. También noté que había comenzado a revisar mi correspondencia cuando pensaba que yo no estaba mirando. Cartas del banco, estados de cuenta, cualquier documento que llegara a mi nombre recibía su atención discreta. Estaba investigando, tratando de entender completamente mi situación financiera. Una tarde, mientras fingía tomar una siesta, la escuché hablar por teléfono con su hermana. No, Leonor, no te imaginas lo que descubrí, susurraba excitada. La vieja tiene propiedades que valen una fortuna. Y lo mejor de todo es que ahora me trata como si fuera su hija favorita. ¿Crees que te va a dejar algo en su testamento?, preguntó su hermana del otro lado de la línea. Estoy trabajando en eso, respondió Patricia. Pero tengo que ser muy cuidadosa. No puedes sospechar que sé sobre el dinero. Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. Incluso en su nueva amabilidad, Patricia seguía siendo la misma persona manipuladora de siempre. Esa noche decidí hacer una prueba. Durante la cena, mencioné casualmente que había estado pensando en hacer algunos cambios en mi testamento. A mi edad, una nunca sabe lo que puede pasar, dije mientras cortaba mi comida. Creo que es importante tener todo en orden. La reacción fue inmediata. Patricia se tensó visiblemente, aunque trató de disimularlo. Oh, Matilde, no hables de esas cosas. Vas a vivir muchos años más. Pero sus ojos brillaban con una intensidad que confirmaba mis sospechas. Julián, por su parte, se veía incómodo con el tema. Mamá, ¿por qué piensas en eso ahora? ¿Te sientes mal de salud? Su preocupación parecía genuina, pero también noté cómo evitaba profundizar en el tema. No, hijo, me siento perfectamente bien, respondí. Pero después de la conversación que tuvimos Patricia y yo, he estado reflexionando sobre muchas cosas. Sobre la familia, sobre el futuro, sobre lo que realmente importa en la vida. Patricia se inclinó hacia adelante, claramente interesada. ¿Y qué conclusiones has sacado, Matilde? Su pregunta sonaba casual, pero pude ver la ansiedad en sus ojos. He llegado a la conclusión de que el respeto y el amor genuino no se pueden comprar ni heredar, respondí cuidadosamente. Se construyen día a día, con acciones consistentes y cariño verdadero. El mensaje era claro, y Patricia lo entendió perfectamente. Su nueva amabilidad era una inversión, y yo acababa de hacerle saber que estaba completamente consciente de sus motivaciones. Durante las semanas siguientes, la actuación de Patricia se intensificó. Me compraba pequeños regalos, me invitaba a salir, incluso había comenzado a presentarme a sus amigas como mi querida suegra Matilde. Cada gesto era calculado para demostrar que ahora era la nuera perfecta que siempre había fingido ser. Pero yo estaba jugando un juego más largo. Cada día de respeto fingido me confirmaba algo importante. Patricia era capaz de tratarme bien cuando le convenía. Lo que significaba que todo el maltrato anterior había sido una elección consciente, no el resultado del estrés o las circunstancias. Y esa realización me dio la claridad final que necesitaba para tomar la decisión más importante de mi vida. 3 meses habían pasado desde mi regreso a casa, y la fachada de Patricia había comenzado a mostrar grietas. Mantener una actuación perfecta las 24 horas del día era agotador, incluso para alguien tan manipuladora como ella. Comenzó con pequeños deslices, un suspiro de frustración cuando le pedía que recogiera sus cosas, una mirada de fastidio cuando interrumpía sus conversaciones telefónicas, comentarios sarcásticos que intentaba disfrazar como bromas. Pero lo que realmente me reveló sus verdaderas intenciones fue algo que descubrí por casualidad una tarde de sábado. Patricia había salido de compras con su hermana, y Julián había llevado al niño al parque.
Yo estaba en mi habitación cuando escuché que alguien entraba a la casa. Pensé que habían regresado temprano, pero cuando me asomé, vi a un hombre desconocido en la sala, revisando nuestros muebles y tomando notas. ¿Quién es usted y qué hace en mi casa?, le pregunté desde las escaleras. El hombre se sobresaltó y me miró nerviosamente. Disculpe, señora. Soy Ricardo Herrera, agente inmobiliario. Su nuera me contactó para hacer una evaluación de la propiedad. Sus palabras me golpearon como un rayo. Una evaluación, repetí, bajando lentamente las escaleras. ¿Para qué necesita Patricia una evaluación de mi casa? El hombre se veía cada vez más incómodo. Bueno, ella mencionó que estaban considerando algunas opciones financieras. Refinanciamiento, tal vez venta. No estoy seguro de los detalles específicos. Mi sangre se heló. Patricia estaba haciendo planes para mi propiedad sin siquiera consultarme. Después de meses de fingir ser la nuera perfecta, seguía viendo mi casa como algo que eventualmente sería suyo para administrar como quisiera. Señor Herrera, le dije con voz firme, necesito que se vaya inmediatamente. Nadie le pidió que viniera aquí, y mucho menos para evaluar mi propiedad. El hombre recogió rápidamente sus papeles y se fue, disculpándose profusamente. Cuando Patricia regresó esa tarde, yo la estaba esperando en la sala con una calma que ella interpretó erróneamente como tranquilidad. Matilde, ¿cómo estuvo tu tarde?, me preguntó con esa sonrisa artificial que había perfeccionado en los últimos meses. Muy educativa, respondí. Tuve una visita interesante. Un agente inmobiliario que tú contrataste para evaluar mi casa. Vi cómo su cara se ponía pálida instantáneamente. Yo, no sé de qué hablas, tartamudeó, pero ya era demasiado tarde para las mentiras. Patricia, le dije levantándome, después de 3 meses de fingir que eres una persona diferente, finalmente mostraste tu verdadera naturaleza. Aún planeas apropiarte de todo lo mío, ¿verdad? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez yo sabía que eran de pánico, no de arrepentimiento. Matilde, puedo explicarte. Yo solo quería explorar opciones para ayudar a la familia financieramente. Pensé que tal vez podríamos. ¿Podríamos qué?, la interrumpí. ¿Vender mi casa sin consultarme? ¿Usar mi propiedad como garantía para tus planes? Exactamente qué era lo que planeabas hacer. Patricia se desplomó en el sofá, finalmente abandonando su actuación. Matilde, necesitas entender nuestra situación. Julián y yo tenemos deudas enormes. Los gastos del niño, la hipoteca del auto, las tarjetas de crédito. Estamos ahogándonos financieramente. Y pensaste que mi casa era la solución, continué por ella. Pensaste que si me tratabas bien durante unos meses, yo sería lo suficientemente tonta como para entregarte todo. No es así, protestó débilmente. Yo genuinamente quería mejorar nuestra relación. Pero sí, también pensé que tal vez podríamos encontrar una manera de usar la propiedad para ayudar a toda la familia. Su honestidad parcial era refrescante después de meses de mentiras, pero confirmaba lo que yo ya sabía. Patricia era incapaz de un cambio genuino. Solo era capaz de adaptarse temporalmente cuando le convenía. Esa noche, cuando Julián regresó del trabajo, los 3 tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Le conté a mi hijo sobre el agente inmobiliario y sobre los verdaderos planes de su esposa. Su reacción me sorprendió. Mamá, me dijo después de un largo silencio, Patricia me había mencionado la idea de explorar opciones con la casa, pero yo pensé que hablaría contigo primero. Sus palabras me revelaron que él estaba al tanto de los planes de su esposa. ¿Tú sabías sobre esto?, le pregunté, sintiendo una nueva traición. No exactamente, respondió nerviosamente. Pero sí sabía que Patricia estaba investigando nuestras opciones financieras. Las deudas realmente nos están asfixiando, mamá. Por primera vez entendí completamente la situación. No era solo Patricia la que veía mi propiedad como la solución a sus problemas. Era toda mi familia. Habían estado esperando pacientemente a que yo muriera o me volviera lo suficientemente vulnerable como para tomar control de mis bienes. Julián, le dije con una tristeza profunda, ¿alguna vez te has preguntado por qué yo podría querer ayudarlos financieramente? Porque somos tu familia, respondió como si fuera obvio. No, le dije firmemente. Porque me aman y me respetan. Porque valoran mi presencia en sus vidas.
porque me tratan como una persona digna de respeto. Hice una pausa. ¿Sientes que han hecho eso? El silencio que siguió fue la respuesta más clara que podría haber recibido. Esa noche tomé la decisión final. Al día siguiente llamé a don Ricardo para confirmar que los cambios en mi testamento fueran definitivos e irreversibles. La casa donde vivíamos sería para Julián, como había planeado originalmente. Pero la segunda propiedad, los $150,000 que habían estado tan cerca de recibir, irían completamente a organizaciones benéficas. También decidí que era hora de revelar toda la verdad. Era hora de que entendieran completamente lo que habían perdido con su crueldad y su codicia. Pero primero, había una llamada que necesitaba hacer. Una llamada que cambiaría todo para siempre. La mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Había tomado todas las decisiones necesarias, y ahora era momento de ponerlas en acción. Mi primera llamada fue a don Ricardo para confirmar que todos los documentos legales estuvieran finalizados y firmados. Mi segunda llamada fue a doña Carmen para decirle que necesitaría la habitación encima de su panadería de manera permanente. Pero la llamada más importante la hice a las 10 de la mañana, cuando sabía que tanto Julián como Patricia estarían en casa. Los llamé a la sala y me senté frente a ellos con una carpeta que contenía todos los documentos que habían estado buscando desesperadamente durante meses. Julián, Patricia, comencé con voz calmada. Durante los últimos meses he estado observando muy cuidadosamente sus comportamientos. He visto el cambio súbito de Patricia después de descubrir la existencia de la segunda propiedad. He visto cómo me han tratado como una inversión en lugar de como una persona. Patricia intentó interrumpir con una de sus disculpas ensayadas, pero levanté mi mano para detenerla. Ayer descubrí que contrataste a un agente inmobiliario para evaluar mi casa sin consultarme. Eso me reveló algo fundamental. Ustedes no han cambiado en absoluto. Simplemente han aprendido a esconder mejor sus verdaderas intenciones. Saqué los primeros documentos de la carpeta. Estos son los papeles de transferencia de la segunda casa que estuve a punto de entregarles la noche del cumpleaños, continué. $150,000 que habrían resuelto todos sus problemas financieros. Vi cómo los ojos de ambos se fijaron en los documentos con una mezcla de esperanza y desesperación. «Mamá», murmuró Julián, ¿todavía podemos? No, respondí firmemente. Ayer llamé a mi abogado y cancelé definitivamente esa transferencia. Pero eso no es todo lo que quiero contarles hoy. Saqué el siguiente conjunto de documentos. Este es mi testamento actualizado, dije mientras Patricia se inclinaba hacia adelante, claramente ansiosa. Como era mi intención original, esta casa será para ti, Julián. Es tu hogar y el hogar de mi nieto. Eso no ha cambiado. El alivio en la cara de Julián era palpable, pero Patricia parecía estar conteniendo la respiración, esperando escuchar sobre la segunda propiedad. Sin embargo, continué, la casa de $150,000 irá completamente a la Fundación Esperanza Dorada, una organización que ayuda a mujeres mayores que sufren maltrato familiar. El shock en sus caras era completo y devastador. ¿Qué? Patricia se levantó abruptamente. No puedes hacer eso. Somos tu familia. Patricia, le dije con calma, durante 3 años me trataste como si fuera menos que nada. Me humillaste, me maltrataste, y me hiciste sentir como una carga en mi propia casa. La única razón por la cual cambiaste tu comportamiento fue porque descubriste que yo tenía dinero que querías. Julián se veía completamente perdido. Mamá, entiendo que estés molesta, pero ¿no crees que estás siendo un poco extrema? Somos tu familia, hemos cometido errores, pero... Julián, lo interrumpí, durante todos estos años de maltrato, ¿cuántas veces me defendiste? ¿Cuántas veces le dijiste a tu esposa que parara de humillarme? ¿Cuántas veces pusiste mi bienestar por encima de su comodidad? El silencio que siguió era la respuesta que yo esperaba. También he establecido un fideicomiso educativo para mi nieto, continué, sacando más documentos. $50,000 que estarán disponibles para su educación, pero solo bajo una condición, que él mantenga una relación directa conmigo, sin interferencias de sus padres. Patricia estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración por haber perdido una fortuna que consideraba casi suya. Matilde, por favor reconsidéralo, suplicó. Podemos cambiar. Podemos ser mejores.
Dame otra oportunidad de demostrarte que puedo ser la nuera que mereces. Patricia, le dije levantándome, ya tuviste tu oportunidad. Tuviste 3 años de oportunidades. Y la única vez que me trataste con respeto fue cuando pensaste que podrías ganar algo con ello. Me dirigí hacia las escaleras para recoger las pocas pertenencias que me llevaría. Me voy esta tarde. Viviré en el apartamento encima de la panadería de Doña Carmen. Pueden quedarse en esta casa, que legalmente será de Julián cuando yo muera. Pero yo ya no formaré parte de esta dinámica familiar tóxica. Julián me siguió hasta las escaleras. Mamá, por favor no te vayas. Podemos resolver esto. Patricia realmente ha cambiado. Me detuve y lo miré con toda la tristeza que sentía en mi corazón. Hijo, Patricia cambió porque descubrió que yo tenía dinero. ¿Qué crees que pasará cuando se dé cuenta de que ese dinero ya no está disponible para ella? La pregunta quedó flotando en el aire mientras yo subía a empacar mis cosas. 3 horas después, mientras cargaba mi pequeña valija hacia el auto que Doña Carmen había enviado a recogerme, Patricia hizo un último intento desesperado. Matilde, si te vas, nunca más podrás ver a tu nieto, me gritó desde la puerta. ¿Estás dispuesta a perder a tu único nieto por dinero? Me detuve y la miré una última vez. Patricia, yo no estoy eligiendo dinero sobre familia. Estoy eligiendo dignidad sobre maltrato. Y en cuanto a mi nieto, él tendrá acceso a su fideicomiso educativo cuando cumpla 18 años, y entonces podrá decidir por sí mismo qué tipo de relación quiere tener con su abuela. Mientras el auto se alejaba de la casa donde había vivido tanto dolor y humillación, sentí algo que no había experimentado en años: libertad completa. 6 meses después, vivo tranquila en mi pequeño apartamento. Trabajo medio tiempo ayudando a Doña Carmen en la panadería, tengo amigas que me valoran por quien soy, y por primera vez en mucho tiempo, me siento genuinamente feliz. Julián me llama ocasionalmente, pero nuestras conversaciones son tensas y superficiales. Patricia no ha intentado contactarme desde el día que me fui. A veces me preguntan si me arrepiento de mi decisión, si extraño la casa grande, si lamento haber perdido la relación con mi familia. La respuesta es simple: prefiero vivir sola con dignidad que acompañada con humillación. Mi historia no es solo sobre dinero o propiedades. Es sobre aprender a valorarse a sí misma, sobre entender que el amor verdadero no se compra ni se mendiga, y sobre tener el valor de alejarse de relaciones que nos destruyen. Para todas las mujeres que me escuchan y que reconocen su propia historia en la mía, quiero decirles esto: nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad. Nunca es demasiado tarde para decidir que mereces respeto. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para tomar control de tu propia vida. El precio de mi libertad fue alto, pero mi paz mental no tiene precio.